analista internacional, es periodista, también se dedica a los temas internacionales en C5N, en la televisión pública, y dirige Le Monde Diplomatique. Nos va a ayudar a entender cómo es hoy la situación en el mundo, de qué manera quedará todo en la etapa post-pandemia y cuál va a ser el efecto, no solamente en el mundo, sino también en la República Argentina. Hoy nos visita en Contame José Nathanson. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. ¿Cómo te encontró la pandemia? Bueno, me encontró, qué sé yo, me sorprendió como un poco como a todos, supongo, y me costó un poco adaptarme, ahora estoy como bastante adaptado, tanto que no sé cómo va a ser recuperar la normalidad, sea cual fuere la normalidad que nos toque vivir en el futuro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Te adaptaste a las clases, al laburo? ¿Todo eso se fue Sí, acomodando? sí, sí. Sí, sí, bastante. Sí, sí, al laburo, a las clases. Bueno, voy a los canales 3 veces por semana, o sea que salgo, no soy de los que tuvo que estar encerrado todo el tiempo, pero toda la redacción del Le Monde y la editorial está trabajando en sus casas. Entonces tuvimos que hacer ya 3 cierres virtuales, lo cual es un tema, porque para los que somos periodistas sabemos que el cierre es un momento de mucha interacción entre el diseñador, el editor, el corrector, el no sé qué. Entonces hacer eso virtualmente fue un poco exigente, pero la verdad que ya nos acostumbramos y funcionó bien, digamos. Pudimos hacerlo. Así que sí. ¿Crees, como dicen muchos, que vamos a empezar otra forma de vida con muchas más relaciones remotas, incluidas laborales? Sí, creo que vamos a iniciar otra forma de vida en muchos aspectos, sí. Creo que todavía no sabemos qué de lo que se está construyendo ahora va a quedar y qué no. Y lo que sí creo, creo que como escribí ahí por ahí hace poco, que no creo que haya tampoco que ser tan imaginativo, ni mirar tan adelante, ni levantar tanto la cabeza para intuir el futuro que viene, porque me parece que el futuro que viene es lo que estamos construyendo ahora, digamos, en estas semanas, que ya son meses de pandemia, de cuarentena planetaria, de reuniones por Zoom, de entrevistas por Zoom, eh, en fin, de una serie de cosas que han modificado nuestra vida cotidiana, de no sociabilidad. Bueno, parte de esto va a quedar y creo que el mundo que viene es el mundo que se está construyendo en estos momentos, digamos, ¿no? Que en algunos aspectos va a ser un mundo peor, porque vamos a salir de la pandemia con más desempleo, más pobreza y más desigualdad en el corto plazo, seguro, sin lugar a dudas. Y en otros aspectos yo creo que está la oportunidad de que sea también un mundo mejor, con un Estado más presente, con un sistema de salud más integrado, con una conciencia ecológica más presente o más viva, con una concepción de la solidaridad renovada. Bueno, creo que también es la oportunidad para pensar algunas cosas positivamente, no ¿Tenés solo buenas decir, bueno, expectativas entonces? tengo expectativas mixtas, te diría, pero no sé si buenas. Sí, buenas. Creo que, de nuevo, creo que se está jugando. O sea, por eso yo le puse al último editorial Diplo, la pandemia es un campo de batalla, porque creo que contra las visiones fatalistas que piensan que todo lo que venga va a ser un desastre, el famoso todos vamos a morir, digamos, ¿no? Contra esas visiones y contra las visiones por ahí más maximalistas, tipo, no sé, la de Zizek, la más clara, ¿no? Que dice, bueno, es la oportunidad para un nuevo comienzo, y Zizek incluso proyecta la vuelta del comunismo, lo cual, bueno, parece bastante Bueno, cada improbable, uno ¿no? toma lo que le conviene a su teoría, ¿no? Bueno, algo que está pasando mucho con los filósofos, se vio mucho en España, es que en general, sobre todo por ahí los filósofos más presentes en el debate público, en lugar de ver la realidad y tratar de entender lo que está pasando, lo que hacen es ver cómo la realidad confirma teorías que habían construido previamente. El caso de Agamben es muy, muy loco, porque el tipo viene diciendo que vivimos en un estado de excepción, que la democracia es el estado de excepción, es la emergencia, Claro. es la excepción, bueno, que vivimos eso hace muchos años. Dice, bueno, y ahora la pandemia, llegó el momento para que A plenar. la excusa para que apliquen el estado de excepción. Y uno dice, bueno, pero no estaba el estado de excepción, viene ahora, ¿cómo es eso? No entiendo, si supuestamente... Entonces hay algo ahí, el razonamiento que no camina, ¿entendés? Entonces, bueno, me parece que en algunos casos el análisis tiende a ser demasiado, a encajar demasiado perfectamente, demasiado
encastrar demasiado bien en teorías que estaban construidas previamente. A mí me interesa más la gente que mira la realidad y dice, bueno, yo creo que lo que puede pasar es esto, lo que puede pasar es lo otro. Por ahí son miradas menos abarcativas, menos totales, que identifican tendencias, que identifican fenómenos más puntuales, que recortan algún fenómeno dentro de eso. Entonces, bueno, o pensar el mercado de trabajo, o pensar las relaciones sociales, o pensar la economía, o pensar América Latina, no sé qué. Bueno, eso me interesa un poco más. Sí, el rol del Estado, ¿crees que va a tener un cambio en el mundo, no solamente en América Latina? Digo, en América Latina está claro. Sí. No, sí, sí, creo que una de las cosas que se vio, por lo menos en las primeras semanas de la pandemia, es que el lugar al que iba la sociedad a buscar soluciones era el Estado-Nación, digamos, no iba ni el Fondo Al Monetario mercado. Internacional, claro, ni al mercado, ni a la articulación antiglobalización generada a través de los foros mundiales y no sé qué, no, iba al Estado-Nación y tocaba la puerta del presidente para que lo ayude. Entonces me parece que eso es algo que quedó, y me parece que también quedó digamos, la certeza del Estado que tiene que recuperar algunos resortes de soberanía que había cedido de manera casi voluntaria en las últimas décadas y que se dio cuenta que resultan fundamentales. Caso muy claro la industria José, nacional. los organismos multilaterales, internacionales, digo, Naciones Unidas, ni hablar de la Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Comercio, están como en una situación complicada, digo, de Sí, me legitimidad. parece que yo no he visto que Naciones Unidas esté desempeñando ningún rol relevante en la gestión de la pandemia, cero. La Organización Mundial de Comercio ya había dejado de ser un intento de coordinar el comercio global, ya había dejado de ser un intento de resolver controversias y ahora no sé qué va a ser, una cáscara vacía que flotará en el río de los tiempos, digamos. Lo que pasa es que lo que pasa con estos organismos, Vero, es que no desaparecen, permanecen como zombies, o sea, como zombies son muertos vivos. Entonces, Son una decís, bueno, burocracia tan grosa. efectivamente, y hay gente que vive de eso y los gobiernos siguen aportando y no sé qué. Ahora, lo importante es si cumplen un rol relevante a la hora de definir el futuro y el destino de los países, del mundo, no sé qué, o no. Naciones Unidas no cumple, la OEA no cumple ningún rol relevante ya, porque se ha convertido, yo en una época no pensaba que la OEA era el brazo ejecutor de los intereses de Estados Unidos en la región. Ahora sí pienso que es eso, ¿no? Parece que ha quedado cada vez más claro que la OEA sobre todo con este secretario general, es eso. Entonces, pero no va a desaparecer la OEA, no va a desaparecer el fondo, no va a desaparecer Naciones Y Unidas. hay que ver cómo se acomodan a la nueva situación, ¿no? También. Sí, o cómo son condenados a la irrelevancia. Puede ocurrir. Digo, Sí. existe una cosa que se llama Parlatino, ¿vos sabías que es el Parlamento Latinoamericano? Se creó, no sé, en los años 80. ¿Qué importancia tiene? Ahí Ninguna. está. Claro, existe una cosa que se llama Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, que se elige por medio del voto directo. ¿Cumple alguna función? Vamos, el Parlamento del Mercosur, ¿ha cumplido algún desempeño, tuvo algún desempeño políticamente relevante desde que fue elegido? No. Digo, ojalá lo hubiera tenido. Entonces, pero no, la verdad que no lo cumple. Entonces, bueno, son instituciones que quedan ahí flotando. Yo pensaba, cuando esto empezó en enero, ¿no? Los primeros casos en China, creo que fue en enero, que nos Sí, empezábamos a enterar y llegar a esta parte, digo, vos analizás los temas internacionales, digo, a mí me sorprendió, digo, nunca imaginé que en mi agenda iba a estar el análisis de una pandemia. Digo, ¿imaginaste que esto era posible? Uno imagina guerras nucleares, hasta no. guerras, no sé, químicas. No, la verdad que no. De hecho, mira, nosotros estábamos haciendo el cierre del número del Diplo de marzo y teníamos dos títulos posibles. Un título nacional, que era el proyecto de Alberto Fernández de democratizar la Agencia Federal de Inteligencia, y otro que era el coronavirus, que estaba en marzo, para el número de marzo, o sea, estábamos trabajando en febrero, estaba en China, había llegado a Italia y estaba llegando a España. Y dudábamos que yo y finalmente decidimos, medio porque nos parecía que era Sí, interesante el tema, hacer la tapa con eso y le pusimos el virus que hace temblar al mundo. Ahora, ni de casualidad nos imaginamos que menos de un mes después íbamos a estar en cuarentena obligatoria. Fue muy rápido todo. Y es cierto que hubo varios alertas. Es cierto que hay organismos, la OMS entre ellos, que Bill Gates dijo que la próxima guerra no va a ser la guerra del nuclear, sino la guerra de los virus y las vacunas. Es cierto que hay un libro muy interesante sobre eso. Hay un montón de cosas. Ahora,
en la cabeza de los grandes decisores políticos, obviamente, este escenario no estaba. Porque si no, los grandes líderes se hubieran instalado una fábrica de barbijos, Sí, claro. hubieran acopiado Sí, hubieran delantales, o sea, empezado claramente no tempranamente estaba. a la vacuna, qué sé yo. Claro, claramente no estaba, digamos. Entonces, salvo tal vez en algún país, en Corea, que sufrió más el SARS, en esos países que sufrieron de manera más directa el síndrome el de Medio Oriente y la gripe aviar y no sé qué, bueno, ahí sí por ahí había una sensación de que algo de esto podía venir más instalada, digamos, pero no en la cabeza y no en la mía, por supuesto. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Digo, Trump, digo, es un personaje extraño en una Sí. situación extraña también. No, mira, qué sé yo, lo veo, bueno, mal en primer lugar, obviamente, mal para el pueblo norteamericano, mal para los destinos del Para mundo, el todo mundo. eso. Para el mundo, sí, me parece que es un tipo peligroso. Este, bueno, un tipo que dice que hay que inyectarse, imprevisible, digamos, es un Sí, imprevisible y yo vi el documental que lo recomiendo que está en Netflix, que se llama Trump, An American Dream. Es interesante, llega hasta que el tipo anuncia que es candidato a presidente. Es muy interesante porque ahí vos ves cómo, podés captar algo de la psicología del tipo. Y el tipo es claramente un egocéntrico y una moral. O sea, es un claro. tipo, es un narcisista que solo piensa en sí mismo, que solo le interesa su propio ego y construir su propio ego y ganarle al padre, que había sido un gran constructor y qué sé yo. Es un tipo que no tiene ningún principio, ninguno, ni de izquierda ni de derecha, no tiene principio. Es una moral. Nada. No tiene moral. Ujú. No tiene un Entonces, proyecto tampoco de nación, ni de país, ni. tiene un proyecto de poder, Claro, uno dice, bueno, el objetivo de Trump, ¿cuál es? Reelegirse. Y para reelegirse, ¿qué tiene? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hablarle a los electores de 6 estados, que son los estados que vienen definiendo la elección en Estados Unidos en las últimas décadas. Sabemos que Estados Unidos es un país donde el voto no es directo, es decir, el presidente no se elige por voto directo, no gana el que más votos tiene, sino que gana el que tiene más congresales en el colegio electoral. claro, Los congresales se eligen de una manera muy particular, que es que salvo un estado, en todos los demás estados, el partido que gana el estado se lleva a todos los congresales, aun si ganara por un voto. Entonces, esto crea una situación, este sistema electoral tan particular que tiene Estados Unidos, crea una situación muy paradójica, muy singular, que es que el que quiere ser presidente no tiene que ganar la elección, sino que tiene que ganar la elección en 6 estados. claro. Ohio, Minnesota, Florida, no sé qué, bueno. Y ahí Cuando va la uno lo escucha, estrategia. cuando uno lo escucha a Trump, Trump no le está hablando al mundo, porque ningún presidente le habla al mundo, en general los presidentes le hablan a sus conciudadanos, que son los que los votan, no le está Ujú. hablando a los estadounidenses, le está hablando a los electores de esos 6 estados. Es probable Claro, incluso que le esté hablando a los electores de algunos condados de esos 6 estados, donde tiene que definirse no sé qué. Entonces, no es que Trump sea un loco que dice cualquier cosa, es un loco que dice cualquier cosa, pero detrás de él hay una estrategia de poder que es reelegirse en noviembre, y para eso él tiene que hablar a algunos lugares, tiene que hablar de algunos segmentos, le tiene que hablar al blanco de clase media baja que perdió su trabajo industrial y que quiere recuperar. Bueno, el tipo está hablando de eso. ahora en este contexto nosotros lo vemos como un loco jugado, tiene miles de muertos, millones de enfermos o Sí. contagiados. ¿Eso no lo afecta? Bueno, ni hablar del caso de Floyd, digo, es llamativa. Mira, sí, la popularidad, según las encuestas de Trump, bajó desde que se declaró la pandemia. Al principio había bajado, después cuando la negaba, bajó. Después cuando él se puso al frente y empezó a hacer esas conferencias de prensa de todos los días en las que hablaba, decía cualquier cosa, volvió a subir. Ahora puede ser que haya bajado. Ahora, la reacción de Trump después de la muerte de George Floyd, que fue una reacción muy tremenda, digamos, ese discurso en el que dijo que él era el presidente de la ley en orden, y que además estuvo muy sincronizado con esa, Y vamos no a le contar habla la al escena. mundo, claramente, ¿no? Claro, Le pero vamos habla a a un contar sector de le está hablando a un grupo, vamos a contar esta escena. Él, Estados Unidos reacciona, una parte de la sociedad reacciona ante la muerte de George Floyd. Trump ofrece una conferencia de prensa en la Casa Blanca para hablar de eso, en un momento en el que las calles de Washington y las calles que rodeaban la Casa Blanca estaban llenas de manifestantes, en general pacíficos. Él había tenido que estar en el búnker de la Casa Blanca, que es el lugar donde van los presidentes cuando hay peligro, un rato, después salió, dio esa conferencia de prensa y al mismo tiempo ya había dado la orden de que liberen los policías la zona
para ir caminando hasta una iglesia, que está ahí cerquita, que es la iglesia que usaba Lincoln, el presidente que terminó con la esclavitud, es muy paradójico. Y sacarse una foto con la Biblia y su hija. Entonces, la policía reprimió, despejó eso para que el tipo se pudiera sacar una foto. Está documentado, hay muy buenas notas en el New York Times, en el Washington Post, incluso en castellano se puede leer bien todo esto. O sea, mandó a la policía a reprimir una manifestación pacífica porque él quería llegar caminando y sacarse una foto en una iglesia. Bueno, ahora, y él dijo, yo soy el presidente de la ley y el orden. Ahora, esto que suena tan irritante y tan contraproducente, tal vez para el elector al que Trump le está hablando, por ahí no esté tan mal. Entonces, veámoslo un poco desde ese lado. Sí, claramente. Sí, probablemente los otros estados los da por perdidos, digo, me refiero a los que tradicionalmente son demócratas, digo, no hay ningún esfuerzo por captar ese voto. No, porque no lo necesita. El tema es que no necesita ese voto por cómo está hecho el sistema electoral en Estados Unidos. Entonces le alcanza con que lo voten esos electores blancos y es a esos a los que Trump les habla. El tema es cómo va a funcionar Trump en el mundo, ¿no? Digo, con la misma lógica que hasta ahora. Bueno, ahí, Vero, hay un par de cosas, ¿no? En primer lugar, una de las consecuencias que todos los analistas coinciden en que va a dejar la pandemia es una tendencia hacia la desglobalización, es decir, algunos fenómenos que tienen que ver con la mayor integración mundial que se venían comprobando desde la caída del muro de Berlín o la crisis del petróleo de los años 70, qué sé yo, o desde los atentados del 2001, cada uno le pone la fecha que quiere, desde la caída del muro seguro, se habían venido haciendo cada vez más lentos y habían empezado a entrar en crisis. O sea, el impulso proteccionista de Trump, el ascenso de la extrema derecha en varios países de Europa y el Brexit son reacciones a las consecuencias, sobre todo económicas y sobre todo en materia de empleo de la globalización. El hecho de que la globalización haya, por ejemplo, deslocalizado empresas, es decir, haya hecho que empresas que antes estaban en Estados Unidos se hayan trasladado a México, o que antes estaban en Francia se hayan trasladado a China, hizo que se perdiera mucho empleo industrial en el primer mundo, sobre todo empleo industrial. No empleo en general. Estados Unidos antes de la pandemia estaba en casi pleno empleo. 5% de desempleo, 4%, o sea, niveles de casi pleno empleo. ¿Y vos crees que los Ahora, países era van a un tender a empleo de cerrarse? mierda, un empleo de muy mala calidad. Claro. Sí. Y Trump es consecuente con eso. Trump Sí, tiene sí. todo el derecho del mundo a decir, yo vengo diciendo que hay que cerrar la economía y construir muros y renegociar los tratados de libre comercio desde antes de todo esto. Entonces, la pandemia me dio la razón a mí, puedo decir Trump. Claro. Pasa otra cosa, que es que una de las enseñanzas que deja la pandemia es que, creo que lo mencioné al principio de la conversación, es que la soberanía no pasa solo por las fronteras, los tanques de guerra y los militares, sino que pasa también por disponer de una industria nacional potente, situada dentro de las fronteras territoriales de un país. Claro. Entonces, esta idea de que vos podés hacer cualquier cosa ensamblando componentes que se hacen unos en China, otros en Brasil, otros en Sudáfrica, no sé qué, es una idea que mientras el mundo se articule globalmente y la globalización avance hacia adelante como una bicicleta, que si paraste caes, funciona. Ahora, si vos paraste caes. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro que yo doy siempre es la industria farmacéutica de Estados Unidos produce los medicamentos con 75% de materia prima que se produce en China. Se cierra esa frontera y los norteamericanos se quedan sin remedios. Claro. ¿Trump va a dejar que eso siga siendo así? Por supuesto que no. Por la positiva también se puede pensar. Una de las cosas que hacen que Argentina esté mejor preparada que otros países latinoamericanos para enfrentar el coronavirus es que acá hay una fábrica de respiradores artificiales. Claro. Es una tecnología del siglo XX. ¿Por qué hay una fábrica acá? Porque viene de una época en la que Argentina tenía industria nacional, una industria nacional fuerte. El respirador artificial existe ya en la crisis de la polio, en el principio de los años del siglo XX había. Entonces, esa tecnología se desarrolló, que yo en los 40 esa fábrica existe, está en Córdoba. Alberto prácticamente la nacionalizó, estatizó, con menos ruido que Vicentín, digamos, era una pyme. Bueno, eso ayuda mucho. Claro. O disponer de un complejo de ciencia y tecnología potente también. El hecho de que el CONICET haya desarrollado su propio test nos permite fabricar el test a velocidad récord y no tener que salir a comprarlo por el mundo. En España está lleno de test fallados. Bueno, vamos, todas esas cosas. Bueno, entonces tenemos alguna chance de, en este nuevo esquema, estar mejor posicionados al margen de los problemas estructurales que tenemos, que los venimos, digo, pobreza, desocupación, digo, en el contexto internacional no estamos tan devastados. ¿Vos decís Argentina o el mundo? Argentina. No,
yo creo que Argentina tiene algunas capacidades de las que otros países latinoamericanos carecen para enfrentar este tipo de cuestiones. Como vos decís, venimos de una situación peor que la que vienen en materia económica en los últimos años Chile, Perú o Brasil incluso. Venimos de una situación mucho más, en algún sentido más grave, de más recesión, más aumento de la pobreza y demás. Ahora, estamos viendo cómo la crisis está pegando más en otros países de América Latina. Yo creo que en buena medida por esto. Una economía como Chile, que es una economía muy abierta. Chile ha firmado tratados, tiene firmado TLC con prácticamente todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos y China. Con prácticamente, eso, en un momento de crisis global, te hunde. Si vos tenés una economía más protegida y más mercado internista, más dependiente del mercado interno, bueno, en una situación de crisis global por ahí no te va tan mal. ¿Cómo ves a Bolsonaro, otro personaje para analizar? No, y bueno, mal, incluso peor que Trump, porque me parece que está en una situación de de mayor fragilidad política. Trump, dentro de todo, conserva la disciplina casi total del Partido Republicano, que es algo que el tipo logró construir. Recordemos que Trump llegó a la presidencia, o por lo menos a la candidatura a presidente, contra el Partido Republicano, y desde que fue elegido presidente logró establecer un liderazgo claro dentro del Partido Republicano, al punto que nadie lo desafía a ir interna para la candidatura republicana, lo cual sería igual algo muy excepcional, digamos. Ni ese antecedente. En cambio, Bolsonaro está en una situación de mucha debilidad política, mucha fragilidad política, porque su gran promesa, que era recuperar la economía, no parece que la pueda concretar en el corto plazo, porque su otra promesa, que era bajar la inseguridad, tampoco, porque es algo que es muy difícil de controlar en Brasil y de mejorar en Brasil. La otra promesa, que era la lucha contra la corrupción, después de la renuncia de Sergio Moro, es una bandera que le va a costar mostrar, digamos, y porque además manejó la crisis del coronavirus de la peor manera posible, y porque a diferencia de Estados Unidos, en Brasil gana el que saca más votos en un balotaje. Entonces, ahí yo lo veo mucho más tambaleante, lo cual yo siempre digo, yo no entiendo la gente que se alegra porque a Bolsonaro le vaya mal. Bueno, un poco los entiendo, quiero decir, pero creo que es un problema porque que Brasil tenga la cantidad de infectados de coronavirus que tiene es un gravísimo problema para la Argentina, porque tenemos 1.200 kilómetros de frontera con Brasil, sobre todo en provincias como Misiones, hay frontera seca muy complicada, porque además la economía de Argentina depende de la economía brasilera, no en un 100%, un porcentaje muy importante. Entonces, si Brasil entra en recesión, Argentina sufre, las exportaciones industriales argentinas van mayoritariamente a Brasil. O sea, que a Brasil le vaya mal es un desastre para Argentina. José, ¿ves alguna salida en el corto plazo o ves un proceso de normalización en cuanto a la pandemia, pero y en cuanto a la post-pandemia, ¿no? Todo lo que viene acompañado, Latinoamérica, el resto del mundo, digo, es un proceso largo. Digo, porque hay quienes tienen la expectativa de, bueno, Sí, termina, sí. se encuentra la vacuna y listo, ya salimos de esta situación. No, yo no creo que... Bueno, si se encuentra una vacuna, se produce masivamente y se la dan todos, este virus habrá desaparecido. Tal vez venga otro. De todos modos, yo creo que los traumas, no me quiero poner en psicologista, pero yo estoy convencido que los traumas dejan heridas que cuesta sanar, digamos, y dejan enseñanzas que perduran mucho tiempo, digamos. Siempre cito la frase de la idea de Ignacio Ramonet, este es un hecho social total. Es un hecho que abarca a todo el mundo y que abarca a todo el mundo al mismo tiempo, cosa que otros hechos sociales totales, la caída del muro de Berlín, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, bueno, los atentados del 11 de septiembre, fueron hechos globales, fueron acontecimientos globales, pero no llegaron a todo el mundo simultáneamente como está Esto es llegando. más personal, además, digo, Es afecta más a los personal, gobiernos. está en la piel de todos nosotros, sí. Por eso yo creo que una de las cosas que más me interesa mirar en este momento son las relaciones de poder, la economía, la política, la geopolítica, pero también la vida cotidiana, los lazos sociales, la relación con el otro, esto de que salgamos a la calle y que el otro sea un sujeto de contagio, es algo muy Un tremendo, riesgo. un riesgo. Ahora, yo pensaba, es un riesgo, pero en algunos lugares no veíamos ya al otro como un riesgo, por ejemplo, Sí. al otro que te puede asaltar, la mujer que puede tener el riesgo de una agresión sexual. No veíamos ya en algunas circunstancias, en algunos Sí, pero lugares este al es un otro. riesgo más transversal, digo. Sí, total. No es el riesgo Es un de riesgo noche, de total. día, ¿no? Si estoy sola, digo, No, es el es un riesgo supermercado. total. Sí, efectivamente.
es tu marido, tu mujer, tu hijo te puede contagiar. Que vuelve de trabajar. Y es la culpa también, porque vos no Ujú. solo te contagias, sino que vos lo podés contagiar. Sí, Entonces no, voy es a muy ver a mi fuerte. mamá que tiene 73 años y no sé qué. Bueno, yo creo que nos va a dejar una herida ultra profunda y que, por eso yo digo, yo no creo que el mundo post pandemia sea igual al mundo pre-pandemia. Va a ser un mundo muy diferente en muchos aspectos. ¿Estás escribiendo algo sobre la pandemia? Sí. Sí, todo el tiempo escribo. Ya debo haber escrito, no sé, unas 6 notas. Están todas en la web del diploma, las pueden ver. Qué sé yo. Sí, trato de ver diferentes cosas. Lo último que escribí fue sobre el tacto, sobre cómo los abrazos, cómo la pandemia y la cuarentena afecta ese sentido tan poco estudiado, que no es la vista, que no es el oído, que no es el olfato, que es el tacto, el sentido olvidado, como dice un libro, Sí, y lo que reduce nos a una afecta mucho. intimidad extremadamente íntima. Estás obligado a tener mucho tacto con la gente con la que convivís, con la cual no tenés tanto tacto habitualmente porque te vas a trabajar, y cero tacto con otra gente, con un amigo que es una vez por mes. Entonces, eso cambia todo, digamos. Sí, no, es demasiado, Sobre es todo una cultura demasiado. como la Argentina, que es una cultura de tacto permanente y de contacto permanente. Yo decía, los símbolos de nuestra cultura política son los abrazos. El Ujú. abrazo Perón-Evita, el abrazo Balbín-Perón, el abrazo de Néstor y Cristina, la gente en la calle amuchada el 17 de octubre, las marchas el 24 de marzo. O sea, tenemos una cultura política en eso somos muy suritalianos, muy marcada por el contacto, nos tocamos mucho los argentinos, hablamos de cerca, no sé qué. En otros países yo fui a manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, en las manifestaciones de Estados Unidos cada uno ejerce la distancia social de manera casi natural, digamos. Entonces, sí, estoy trabajando todos esos temas. José, la última pregunta que le hacemos a Vale. todos. ¿Alguna ilusión, proyecto, expectativa ¿Mía o del mundo? tuya o de la humanidad? Nada, de la humanidad no sé, no. Prefiero no Es ser demasiado. claro, tan ambicioso en mis deseos. La paz mundial, como decían las Olvídate. reinas las reinas de la belleza del siglo pasado. No, no, ojalá que algo de lo bueno de la virtualidad permanezca, digamos. Yo creo que algo de lo que, una de las cosas que obviamente va a dejar la pandemia es que va a acelerar y profundizar los procesos de virtualización de un montón de cosas. Y cosas que no se podían hacer, por ejemplo, dar un taller por algo que tengo muy cerca, digamos, para gente que vive en otros lugares, se puede dar a través del Zoom, que es algo que es una herramienta que ya todo el mundo maneja. Ojalá algo de eso, ojalá la prensa impresa, que venía en una crisis muy grave por la crisis del papel, porque la gente no compra papel, porque los kioscos de revistas están fundidos, qué sé yo, pueda empezar a pagar para ver contenido online. Ojalá eso pase y algunas cosas buenas nos deje la virtualidad. Bueno, José, muchas gracias. Gracias, besos. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 6 de la tarde en esta etapa tan diferente de Contame vía Zoom en aislamiento, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata los miércoles a las 6 de la tarde.